Hola, el día de hoy vamos a ver transistores BJT. Vamos a hacer una explicación completa de cuál es su principio de funcionamiento, así como cuáles son sus aplicaciones, como switch electrónico o conmutador, como amplificador, como oscilador, como puente H, como fototransistor, aparte de que vamos a aprender cómo identificar un transistor, sea PNP o NPN, y vamos a identificar cuál es el emisor, la base y el colector. Sean bienvenidos a mi canal, y si te gusta mi contenido o este video te sirve de ayuda, me puedes ayudar suscribiéndote. Empecemos. El transistor como switch electrónico o conmutador. Vamos a hacer una analogía. Este es un transistor y vamos a suponer que es un pulsador normal, que yo lo presiono y cierro contacto entre sus dos terminales. ¿Cómo va a funcionar esto? Tengo una fuente de 5 voltios y una tierra. Cuando yo presiono el pulsador, se cierran los contactos y fluye la corriente desde positivo hacia negativo. Al dejarlo de presionar, se abre el contacto y ya no fluye la corriente. Para este caso el transistor tiene base, colector y emisor. Vamos a suponer que la base es el pulsador. Para que funcione, tiene que pulsarse la base, se cierran los contactos y fluye la corriente. El transistor va a funcionar de esta manera. Solamente se van a cerrar estos contactos, colector y emisor, cuando fluye una corriente a través de la base. La diferencia es que acá tengo que pulsarlo con presión, con fuerza, con un dedo. Acá tiene que ingresar corriente. ¿Cómo vemos eso? Acá tengo un ejemplo para un transistor NPN. Y vemos, le he puesto un logic static que simboliza 0 para 0 voltios y 1 para 1 voltio. Para 5 voltios, perdón. Si yo le pongo un voltaje, al tener una resistencia se convierte en corriente. Al ingresar una corriente, se cierran los contactos y fluye el voltaje. Por eso prende el LED. Es lo mismo que yo hiciera esto. Si yo le pongo 0, dejo de presionar, deja de fluir corriente, lo mismo que fuera esto. Entonces, para que pueda cerrar el contacto, tiene que fluir una corriente a través de la base y luego ya. Este es para un NPN. ¿Y cómo sería para un PNP? Tengo acá el mismo circuito. La diferencia es que a un NPN tiene que ingresarle una corriente o un voltaje o un 1 lógico, y acá en un PNP, para que cierre el contacto, tiene que estar en 0 lógico, que decir que acá no tiene que fluir corriente. Cuando fluye corriente no cierra el contacto. Cuando deja de fluir corriente, ahí recién cierra el contacto. Veamos esto. Como está en 1, no fluye. Cuando le pongo en 0 lógico, no hay corriente acá, entonces sí fluye de positivo a negativo. Por eso se enciende el LED. Notamos la diferencia. En un NPN tiene que estar en un 1 lógico para que fluya la corriente, y en un PNP tiene que estar en 0 lógico para que fluya. Son inversos. El transistor como amplificador. Tenemos un transistor normal, un NPN. Tenemos que tener 3 conceptos básicos. Por el terminal de base va a fluir una corriente de base. Por el colector va a fluir una corriente de colector, y por el emisor va a fluir una corriente del emisor. Nosotros tenemos que tener en cuenta esto, que teniendo una corriente de base nos va a generar una corriente en el colector, donde la corriente del colector va a ser igual a beta veces la corriente de la base. ¿Y qué es beta? Beta es un factor de amplificación o un factor de ganancia que es propio del transistor.
Algunos lo conocen al beta como el HFE, y este ya es un dato propio ya del transistor. Eso lo podemos encontrar en el datasheet, que generalmente es 300, 100, 400, 500, dependiendo del transistor que usemos. Teniendo esta fórmula bien en claro, de esta fórmula deducimos que si yo le meto una señal por la base, por el colector nos saldrá una señal amplificada, que será beta veces la corriente de base, o sea, la amplitud máxima por beta. Esta es la primera fórmula que debemos tener en cuenta. La segunda fórmula es que la corriente del emisor va a ser igual a la corriente del colector más la corriente de la base. Tenemos ya estas dos fórmulas: corriente del colector igual a beta veces y de base, y la corriente del emisor, que es la suma de la corriente del colector más la base. Quiere decir que al ingresar una corriente por la base, se amplifica en el colector y ambos fluyen hacia el emisor. Por eso la corriente que sale acá es la suma de esta más la corriente del colector. Pero nosotros sabemos que la corriente del colector es igual a beta veces por I de base. Y acá tenemos la corriente de base. Entonces la corriente del emisor será igual a beta más 1 por I de base. Lo deducimos de esta fórmula, ¿no? Son las tres ecuaciones a tener en cuenta. Entonces, teniendo ya esos conceptos, vamos a utilizar el transistor como amplificador. Para ello le armamos un circuito, en este caso emisor común, le entra una señal por la base y vamos a sacar una señal por el colector. Para ello vamos a analizar primero la señal que le vamos a meter con un generador de señales. Obviamente lo polarizamos, positivo y negativo con 40 voltios. Analizamos en el osciloscopio la señal que le vamos a ingresar. Para este caso le vamos a meter una señal de frecuencia 10 y amplitud 10. Que tenemos que la amplitud máxima será 5 voltios y la amplitud mínima menos 5 voltios. Quiere decir que voltaje pico a pico es 10 voltios, 5 positivos y 5 negativos. Entonces, al ingresar nosotros este tipo de señal, puede ser cualquier tipo de señal, una señal cuadrada, puede ser una señal senoidal, o una señal triangular, o una señal tipo rampa. Para este ejemplo lo utilizamos con señal cuadrada. Teniendo ya nosotros este amplificador, vamos a obtener la señal amplificada acá en la salida del colector. Le ponemos en el canal B para analizarlo. Y ahora sí, nos debería salir la señal amplificada. Y notamos claramente, teniendo una amplitud de 10 voltios pico a pico, o sea 5 positivos y 5 negativos, nos va a salir una señal con un factor de ganancia. Porque acá teníamos 5 en el pico máximo, ahora tenemos 13 voltios en el pico máximo. En el pico mínimo tenemos menos 5 voltios
y en el pico mínimo acá tenemos menos 22. Obviamente siempre va a haber una distorsión o ruido por el tipo de valor que estamos utilizando para las resistencias y los componentes. Pero lo que vamos es esto: al ingresarle una señal pequeña nos sale una señal amplificada, y al superponer las ondas vemos claramente cómo se amplifica la señal. Notamos otro detalle, que cuando acá está en un valor lógico positivo, acá nos sale negativo. Cuando está negativo, la salida es positiva. Eso se le llama un desfase. Eso es un desfasaje que siempre ocurre. A la salida la señal sale invertida. Y eso lo notamos acá. Para un amplificador en configuración emisor común, le metemos una señal ingresante y nos va a salir una señal desfasada. ¿A qué se debe eso? A que el condensador tiene la propiedad de atrasar la señal en 90 grados. Atrasa el voltaje con respecto a la corriente del colector. El transistor como oscilador. Vamos a utilizar este circuito con dos transistores que van a generar un oscilador. Eso quiere decir que va a generar señales oscilantes, señales que van a estar alternando. Esto funciona así: tenemos esta batería, 9 voltios, la corriente va a pasar por acá, va a pasar por el LED, y también al ver el condensador que está polarizado correctamente, va a fluir la corriente. Y va a encender esto, entonces va a estar alternando. Condensador carga, descarga acá. Al fluir va a cargar este condensador y se va a descargar nuevamente. Como levanta corriente acá, va a fluir la corriente, va a cargar, se va a descargar. Entonces carga este y se descarga en la base, después carga y se descarga en la base. Así va a funcionar este circuito. Bien, para apreciar mejor cómo funciona este circuito, vamos a implementar un osciloscopio para poder analizar la señal. Tenemos el canal A por acá y el canal B por acá. Al darle play vamos a ver las señales oscilantes. Vemos que ya comienza a alternar, 1, 1, está oscilando. Solamente utilizamos el canal A y el B, entonces apagamos el C y le apagamos el D. Ya, vemos claramente cómo mientras el canal A, que es de color amarillo, enciende, el otro apaga y así alternan. Y acá lo vemos de esa manera. Y que notamos que son inversos. Vemos que cuando el canal A llega a 180 milivoltios, el canal B llega a menos 260. Se desalterna. Cuando uno es 1 lógico, el otro es 0. Cuando el otro es 0 lógico, el otro es 1. Y así lo vemos. Esta es la manera en cómo se utiliza para generar un oscilador.
el transistor como puente H. ¿En qué consiste un puente H? En armar un circuito de esta manera: dos transistores seguidos mirándose cara a cara. Lo que hacemos es esto: el ingreso de una lo puenteamos con el ingreso del otro, que está a su otro extremo, y ahora el ingreso del otro transistor lo puenteamos con el ingreso del otro extremo, y en medio de las dos salidas ponemos un motor, una carga, lo que sea. ¿Cómo es el funcionamiento? Cuando ambos están con entrada lógica 0, no fluye nada de corriente y la carga, en este caso el motor, se queda inmóvil. Cuando le pongo 1 de entrada lógica, se va a saturar este transistor, le entra corriente, se satura, fluye la corriente hacia el colector, pero este de acá nunca va a fluir debido a que la entrada es 0. Entonces la corriente viene en este sentido y acá sí va a fluir. ¿Por qué? Porque acá le está entrando 1 de aquí. Entonces la corriente viene acá de positivo, fluye por acá y se va hacia la tierra. Bien, para que sea más interactivo le vamos a poner animación con colores y el sentido de la corriente. Cuando está 0, 0 no fluye nada. Cuando está 1, 0, vemos que la corriente claramente fluye hacia acá al ingresar una corriente por la base. Fluye y en este transistor no pasa nada debido a que está en 0. Está en 0, entonces no conmuta. ¿En dónde va a conmutar? En la entrada de este transistor. O está en 1, conmuta. Viene, fluye la corriente. ¿Y qué corriente va a jalar? La que viene de acá y lo lleva hacia tierra. Ahora, ¿cómo será para el siguiente caso? Cuando yo le pongo 1, 1, vemos que no saldrá nada. Esto que se ve, aunque si yo meto la corriente por acá, va a fluir. ¿Y por qué no viene hacia acá? Debido a que este transistor también está fluyendo. La corriente fluye y viene por acá directo hacia tierra. La corriente se descarga por los transistores hacia tierra, nunca va a fluir por acá. Y ahora para el siguiente caso, en que sería un 1, 0, fluiría la corriente en sentido contrario. Viene por acá, que se satura este transistor y satura este siguiente transistor. La corriente fluiría en este sentido, por el transistor de acá y siguiendo hacia acá. ¿Para qué se usa esto? Para controlar el sentido de giro de un motor, ¿no? O para un carrito seguidor de línea o seguidor de luz. Este es lo que utilizan para controlar los giros. Para el siguiente caso, cuando es 0, 0, también nunca va a fluir, debido a que nunca fluye corriente. Si le ponemos 1, 0, sí comienza a fluir en este sentido la corriente. Otro uso que aprovechan con el principio de funcionamiento del transistor es la de fototransistor. En este caso, en vez de tener un terminal de base, únicamente la base es un fotorreceptor. ¿Qué quiere decir esto? Que funciona con luz. Cuando le ingresa luz a la base, recién conmuta. Esto es así. Nosotros le ingresamos luz a la base directamente, la base se satura y hace conmutar el colector con el emisor. Se cierra como si fuera un cable. Ingresa luz y la corriente fluye. El colector es el emisor. Un ejemplo de este es el CNI 70, que es un sensor infrarrojo. Tiene un emisor y un receptor, que es obviamente la base. El emisor es un fotodiodo que emite su luz infrarroja y al reflejarse con un elemento de color negro rebota. ¿Hacia dónde rebota? Hacia la base. Y la base lo que hace es saturar estos dos contactos y deja fluir la corriente. Identificación de un transistor mediante el método de la continuidad y mediante el método de resistencia. Bien, acá tenemos la simbología de los transistores BJT. Un NPN con su base colector y el emisor, y un PNP con base colector y emisor. Acá notamos algo, que en la base y el colector van a tener cierta continuidad porque están unidos a través de este tramo.
Igualito, la base y el emisor van a tener cierta continuidad porque están unidos a través de este tramo. Habrá continuidad entre la base y el colector y la base y el emisor. Entre el colector y el emisor no. ¿Por qué? Porque acá vemos que está abierto, tiene un tramo abierto. Continuidad, vamos a identificar el transistor. Para identificar un transistor hacemos lo siguiente: agarramos un multímetro, cualquiera de las dos puntas ponemos en un pin del transistor y medimos con cada patilla. Si es que no nos mide nada, medimos con la otra. Si es que con estos dos no nos midió nada, hacemos un cambio. Es el siguiente: medimos con esta patilla y luego con esta patilla. Si es que no nos mide nada, nuevamente medimos y medimos con todos los terminales. Si es que aún así no nos midió, intercambiamos y nuevamente hacemos el mismo procedimiento con este, con este, con este, con este y con este, con este, hasta que nos mida. Cuando nos mida ya tenemos identificado. Ponemos el multímetro en diodos o con unidad y medimos cada pin. No nos marca nada, no marca nada, entonces hacemos el cambio. No mide nada, no mide nada, entonces con el otro, nada y nada. Como no nos mide nada, cambiamos de punta. Ponemos el rojo en primero, nada, tampoco marca nada. Entonces acá casi nos marca 865, con el otro 851. Vemos que nos marcó como el del medio, entonces ya identificamos que el del medio es la base, por lo tanto ponemos acá base. Ahora, ¿cómo identificamos cuál es el emisor y cuál es el colector? El emisor siempre va a ser el que marque más, 862 y acá 857. Entonces el emisor es este y el colector este. Ahora, ¿es NPN o PNP? Cuando el común te marque con la punta roja, quiere decir que es NPN. Como en este caso la punta roja nos marca común para ambos pines, quiere decir que es un NPN. Para el siguiente caso, veamos si es un NPN o un PNP. Nos marca acá, pero acá nada. Entonces quiere decir que este no es. Con este tampoco, con este nada, sí nos marca, pero acá no nos marca, entonces cambiamos, tiene que marcar con ambos pines, recuerden. Con el primero, nada, nada. Acá sí marca 888 y acá 875, con lo cual el común es en el medio, que es la base. El emisor ya dijimos que es el que marca más, 876, y acá nos marca 888. Entonces el emisor es el primero y este es el colector. Y ahora, NPN o PNP, decimos que el color va a mandar, como en este caso el negro marca común para ambos, sería un PNP, porque con rojo no nos marca nada. Para el siguiente caso sí sería un NPN, porque el color rojo es común. Vemos que sí marca, sí marca. Entonces acá sería un NPN. Si invertimos el color no nos marca nada. Con el rojo sí nos marca ambos lados. Esa es la manera de poder identificarlos.
Habiendo identificado ya la base y el emisor, vemos que este es un diodo y utilizamos el principio de diodos. Cuando el ánodo se mide por acá y el cátodo acá, nos va a marcar una resistencia determinada, pero cuando nosotros medimos la resistencia en forma inversa, vemos que va a marcar una resistencia infinita. ¿Cómo verificamos esto? Acá la base y el emisor son estos dos. No nos marca nada, invertimos, nos tiene una resistencia de 2,56. ¿Qué quiere decir? Que es una resistencia pequeña. Entonces, desde la base hasta el emisor siempre es una resistencia pequeña. Si invertimos, debe ser una resistencia infinita que sobrepase los valores. Vemos, se sale de rango. Al medirlo de forma correcta, si nos marca una resistencia determinada. Entonces la base es este de acá, que nos marca una resistencia determinada, y de manera inversa nos marca infinita. La base es intermedia. Para este caso es un PNP, nos debería marcar así. Cuando ponemos un emisor hacia la base, debería ser una resistencia determinada, pero cuando invertimos debería ser una resistencia infinita. Veamos esto. El emisor de la base nos marca 2,62. Al invertirlo debería medirnos infinito. Vemos claramente que sobrepasa los valores. Entonces, este es el emisor y esta es la base.